Buenos días, mi nombre es Hugo Lecaria y en esta oportunidad voy a hacer una presentación sobre las características en particular del apoyo tórico de las lentes SclearLens del laboratorio Gepern. Como ustedes saben, una de las principales cuestiones a tener en cuenta en la adaptación de lentes esclerales es cuál es la geometría que tiene la esclera. Identificando adecuadamente su asimetría, su grado de toricidad o su toricidad equivalente a la forma de geometría que tenga, tenemos más chances de obtener una adaptación con un calce óptimo, más parejo en los 360 grados, que distribuya la presión de aterrizaje de forma similar a lo largo de toda la lente, suavizando la compresión que pueda generar sobre el tejido conjuntival. Existen distintos equipos de medición para tener una idea de cuál es la geometría que tiene la esclera. Podemos orientarnos en base al grado de toricidad o asimetría utilizando las imágenes de Scheimpflug, de tomografía de Scheimpflug, como puede ser el Pentacam, donde nosotros podemos medir la ságita en distintos ejes de la córnea, incluyendo parte de la esclera. Podemos utilizar tomografía de coherencia óptica para medir ságita en distintos cuadrantes, o existen equipos de topografía escleral que realizan un escaneo tridimensional mediante luz estructurada, pero son equipos bastante nuevos y todavía no muy habituales. Nosotros en lo cotidiano vamos a manejarnos más con la evaluación clínica, con la observación con lámpara de hendidura y el análisis de los signos que observamos luego de colocar la lente para determinar las características de la toricidad que pueda tener ese ojo. Si nosotros no disponemos de un equipo, un tomógrafo o la posibilidad de que el paciente venga con esos estudios, cobra especial relevancia la observación que hagamos de la superficie conjuntival. Cuando nosotros probamos una lente de apoyo esférico, podemos evidenciar si el paciente tiene una toricidad significativa, se va a evidenciar cierta compresión de vasos en el eje más plano. Si la toricidad no es tan significativa, quizás no observemos esa compresión de vasos, pero es fácil apreciar cuando retiramos la lente posterior a la prueba la huella que deja. Si deja una huella en forma de arco y no en 360 grados, ese arco nos está indicando justamente el eje más plano de la esclera, es decir, que tiene cierto grado de toricidad. Identificar ese signo nos sirve tanto para tener una idea del grado de toricidad que puede tener, como para saber cuál es el eje de la toricidad escleral. Identificar el eje de la toricidad escleral tiene relevancia específica si nosotros además tenemos que corregir un astigmatismo residual, porque es el eje que va a utilizar la lente de óptica tórica para estabilizarse en base a la toricidad justamente de la conjuntiva. Otro signo, otro tip que podemos utilizar para evaluar el aterrizaje de la lente es la queratometría de la lente puesta en el paciente. Si es una lente que tiene una curvatura no muy cerrada, es decir, de la línea de las lentes con menos ságita, son más blandas estructuralmente y es más fácil que se flexionen. En el caso de que estemos haciendo una prueba en un paciente que tiene una ectasia muy pronunciada y que necesitamos una lente con una ságita elevada, el hecho de que la curva base sea más cerrada hace que la lente sea más rígida estructuralmente y por lo tanto menos permeable a flexionarse. Entonces, que la lente se flexione o no nos indica con certidumbre si realmente estamos ante un paciente con esclera tórica, porque puede ser que la lente que estemos probando tenga una curva central muy cerrada y sea muy rígida y por lo tanto no se esté flexionando,
pero sí la esclera tórica. Ahora, si se observa una flexión, en ese caso no hay duda de que estamos ante una esclera que es tórica. En resumen, si la lente se flexiona, la esclera es tórica. Si no se flexiona, potencialmente puede ser la esclera igual tórica o puede no serlo. Ayuda a veces también a hacer una topografía sobre la lente colocada. La información que obtengamos, aunque sea una pequeña flexión, nos puede orientar en cuanto al eje en donde se manifiesta la toricidad. Y también podemos probar directamente una lente de la caja de prueba que tenga apoyo tórico, que nos va a servir para tener una mejor idea sobre el aterrizaje y la orientación que va a obtener la lente final si la pedimos tórica. ¿Por qué es importante identificar si la lente se flexiona? Porque si además encontramos un astigmatismo residual, ese astigmatismo residual puede estar producido por la flexión de la lente. Es decir, que si nosotros pedimos al laboratorio luego una lente con una graduación cilíndrica, vamos a ir cometiendo error tras error, porque ese astigmatismo no era necesario. Lo que teníamos que hacer era eliminar la flexión de la lente. Entonces siempre cotejar el astigmatismo residual que estemos chequeando, si coincide con el eje de la flexión de la lente, y verificar si realmente es un astigmatismo residual o es solamente inducido por esa flexión. En el caso de ser inducido por la flexión, basta con hacer una lente con áptica tórica que no flexione la zona óptica y por lo tanto va a desaparecer ese astigmatismo residual. Ante la duda, una prueba muy útil para descartar la presencia de un astigmatismo residual consiste en colocar una lente rígida corneal bastante plana que, si realmente existe un astigmatismo residual, se va a manifestar en esa prueba. Si con la lente flexible no encontramos un astigmatismo residual, el que estamos observando con la lente flexionada es netamente originado por la flexión. Otro de los factores importantes por los cuales tenemos que analizar la geometría escleral es anticiparnos a problemas de compresión conjuntival que se manifiestan luego de varias horas de uso, para no tener un paciente que concurre a nuestra consulta con una hiperemia producto de una compresión excesiva. El hecho de que la lente tenga áptica tórica sobre una esclera tórica contribuye mucho a un buen centrado. Generalmente las lentes de áptica esférica en una esclera que tiene cierto grado de toricidad se tienden a descentrar pivoteando sobre el eje más plano y cayendo en el eje curvo. Cuando caen, encastran abajo y levantan levemente el borde superior. Otro de los problemas que a veces causa adaptar una lente de apoyo esférico en una esclera que tiene cierto grado de toricidad es el ingreso de detritos que van paulatinamente a lo largo de las horas de uso, enturbiando la solución fisiológica que está atrapada entre la lente y la córnea y generando un malestar visual al paciente, donde a veces lo manifiestan como que se le empaña o que se le ensucia, que tienen que quitarse la lente y cambiarle el líquido para que se clarifique la imagen. Eso nos está indicando, descartando el edema obviamente, que el problema que estamos teniendo es un tema de detritos que se filtran producto de un borde demasiado separado de la conjuntiva. Otro signo que nos está avisando que es necesario mejorar el aterrizaje de la lente en los 360 grados para optimizar el confort y la visión. Vamos ahora puntualmente en el caso de las lentes Scleral Lens y cómo definimos los grados de toricidad. Tenemos tres series principales, digamos, la serie A, que son lentes de 15,5 milímetros, serie B de 16,5 milímetros y serie C de 17 milímetros. Después tenemos otras lentes más grandes, pero estas son las más habituales. La serie A de 15,5 milímetros, nosotros podemos ordenar el aterrizaje en pasos plano 1, plano 2, plano 3 o
estándar o cerrado 1, cerrado 2, cerrado 3. Cada uno de esos pasos que vamos ordenando lo que hace es que la diferencia entre los dos ejes principales de la lente se diferencie en 50 micras. Es decir, si yo pido óptica tórica plano 1 estándar, la lente va a tener 50 micras de diferencia de altura entre los dos ejes principales. Si pido plano 3 estándar, voy a tener 3 pasos de 50, es decir, que voy a tener 150 micras de diferencia de altura entre el eje plano y el estándar. Si pido plano 3 y cerrado 3, voy a tener 150 y 150, es decir, tengo 300 micras de diferencia entre los dos ejes principales. Vamos a la serie B. En ese caso, la serie B, que tiene una banda de aterrizaje más amplia, los pasos ya ahora son de 70 micras. Entonces, la diferencia entre el estándar y plano 3 es de 210 micras. En sentido opuesto, tengo 210 micras de curva cerrada. Es decir, que entre el más plano y el más curvo puedo generar 420 micras de diferencia. En la serie C, estos valores se van a 90 y 270 micras. Es decir, que entre el más plano y el más cerrado de la serie C, de 17 milímetros, puedo lograr alrededor de 500 y pico de micras. 540 micras de toricidad. Entonces, 300 micras de toricidad máxima serie A, 420 micras toricidad máxima serie B y 540 micras toricidad máxima serie C. Normalmente, salvo que estemos ante casos excepcionales, en la serie A con plano 1, plano 2, plano 3 y estándar se suelen resolver la mayoría de los casos. Esto es un poco para explicar bien qué es lo que ocurre cuando lo que estamos haciendo es adaptando una lente de apoyo esférico en una esclera que tiene cierto grado de toricidad. La tomografía que vemos del lado izquierdo corresponde a los 180 grados y la del lado derecho corresponde al mismo ojo pero en el corte de 90 grados. La lente que está dibujada, simulada encima, es una lente esférica. Entonces fíjense cómo en el eje horizontal, que es el más plano, el que tiene menos ságita, la lente apoya adecuadamente en la esclera y mantiene un clearance adecuado en el centro. Y en el eje vertical, la lente queda totalmente en el aire, arriba y abajo. Por supuesto que esto es una simulación. En la vida real esa lente va a caer. Y cuando caiga se va a encajar abajo en hora 6, va a generar cierto grado de compresión e hiperemia por la compresión del encaje que hace el borde, y a su vez en la zona superior el borde se va a levantar un poco, facilitando el ingreso de detritos o de burbujas. En este caso, además, es probable que la lente se flexione y que tenga la zona óptica descentrada. Todos estos problemas van a generar una pérdida de calidad visual en el paciente. Si nosotros ordenamos una lente con óptica tórica, lo que queremos, lo que estamos buscando es que tengamos esta situación, que en ambos ejes obtengamos un aterrizaje parejo y que el borde esté en los 360 grados apoyando parejo en la conjuntiva. Lo que mencioné antes en referencia a la cantidad de micras que variaba está explicado en este gráfico. Cuando nosotros pedimos en un eje, por ejemplo, plano 3 y en el contraeje estándar, hay uno de los dos ejes que va a tener menos ágita y el otro va a tener más ágita. Y las micras lo que hacen referencia es a la cantidad justamente de micras de separación entre el eje más plano y el más curvo. Es lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, entre el eje de 180 grados y el de 90, representado con 416 micras de toricidad. Esto, cuando nosotros hacemos el pedido, directamente lo podemos pedir
con pasos, no hace falta que lo pidamos con las micras, es simplemente para entender el concepto. Y si tenemos la posibilidad de medir la toricidad en micras mediante un OCT, mediante un Pentacam o algún otro tipo de equipo, en ese caso sí podemos hacer la cuenta para ver cuántas micras necesitamos de toricidad en el paciente en particular. Bueno, espero que esto haya ayudado a comprender un poco mejor cómo se ordenan, cómo se piden y cómo se calculan las lentes con óptica tórica de la línea SclearLens del laboratorio GPR. De cualquier duda, consulta, nos pueden contactar para más información. Muchas gracias.